Vamos a continuar con nuestros invitados ahora. Eh, Vamos a presentar en primero a nuestra Musafira Julia Peck. Ella es una eleva de doctorado en lingüística en la Universidad de California en Berkeley, donde estudia el ladino en contacto con otras lenguas y el movimiento para hacer adelantar la lengua. Originalmente es de Washington, D.C., de una familia ashkenazi. Bueno, no todos pueden ser excelentes personas. Ahora mora, no, disculpa. Ahora mora en Berkeley, California y Galicia, entre estos dos lugares, en España, por su marido, y ella nos va a presentar su labor para hablar más ladino en casa. Hola Julia, venida en Bonora y merci por aceptar la invitación. Shalom Lili, merci por la invitación. Estoy súper orgullosa de estar aquí con vosotros y en este coloquio y con mis maravillosos copanelistas y panelistas. Muy interesante tu presentación, Liliana. Ahora voy a partillar mi ecran. A ver si camina bueno. ¿Lo veis bueno, no? Ok, Sí, perfectamente. ok. Como ya vos conté un poquito, Liliana, soy Julia Peck y vos hablo de la Universidad de California en Berkeley. Ande estoy haciendo mi doctorado en lingüística, enfocándome en cuál más va a ser el ladino y nuestro movimiento, ¿no? Para hacerlo florecer. Como dijo Lili, yo no engrandecí hablando la lengua, como debe ser muy claro, de facto soy ashkenazía, me enamoré de la lengua con 24 años y en empezándome la lengua remarqué que hay muchos recursos muy buenos para elevos y elevas de ladino, no habían muchos recursos para encorajar la habitud de hablarlo en casa. Y vos voy a explicar un poquitico de qué esto es importante. Entonces, Aide, hablaremos un poquitico en casa. Hoy os voy a presentar un nuevo proyecto que estoy desarrollando con mi equipo, un recurso para anidamiento de la lengua en casa que va a apoyar a la gente, especialmente los que están empezándose en la lengua, a hablar más ladino en casa, empleando seguro la tecnología, ¿no? Como estamos haciendo todos aquí en el panel. Los que fueron a mi presentación en Encuentros de Al-Had en julio ya sabéis mucho de este proyecto, os ruego perdón, mas espero que vaya a ser interesante. Igual, ¿cuál es el anidamiento de la lengua? Este método viene de la idea de un nido de la lengua, que es un lugar físico que exige el uso de la lengua en obligando a los participantes a hablarla regularmente. Y puede ser que tenéis sentido nidos de la lengua, language nest, para criaturas que son asemejantes a escuelas de inmersión. Anidamiento en casa afolga este concepto de un nido para incluir el espacio de la casa o más específicamente una camareta, una UDA adentro de la casa como el mupac o el baño, por ejemplo, y esta camareta deviene el nido donde los hablantes emplean la lengua regularmente o exclusivamente. ¿Cómo camina esto de anidamiento en la práctica? En primero, se escoge un lugar para tu nido que va a ser una camareta de la casa. Sugeramos que empeces con el mupac o la cocina o el baño porque las actividades que hacemos en estas camaretas son más específicas y más colay de empezarnos en la lengua que los moabetes más generales que tenemos en el salón, por ejemplo. Como vas a ver, el recurso que estamos desarrollando nosotros ahora es para la cocina. Después de escoger el espacio, la camareta, cale establecer el nido. Basta con publicar un avisico, una estampica que dice zona del ladino. Puedes hacer otro ritual si querés, decir el shehejiano, lo que quieres. Y ya es hora de identificar lo que vamos a llamar los dominios, ¿no? Simplemente son las actividades que haces normalmente en tu nido. Y si tienes un nido en el MUPAC, por ejemplo, estos dominios pueden ser lavarse las manos, tostar el pan, hacer el fregado. Vamos a identificar entre 10 y 15 dominios y estos son nuestro punto de salida para ayudarnos a empezar a hablar en vuestro nido.
Ahora, uno por uno, vamos a reclamar los dominios. Y esto quiere decir que llegamos a poder narrar esta actividad, perdón, sí, contando cada paso que hacemos en ladino. Por ejemplo, en mi pack tengo el dominio de lavarme las manos y cada vez que lo hago, digo, puede ser en voz alta o solo en mi tino, voy a lavarme las manos, voy al lavabo, la pila, tomo un poco de jabón, abro la fuente, etcétera. Y a vagar nos vamos empezando bastante para reclamar todos nuestros dominios en ladino. Y una vez que te empiezas bastantes actividades en tu nido, puedes comprometerte a hablar solo el ladino en la camareta que escogites, transformando el espacio en un nido donde la lengua puede vivir y crecer, como se hace en un nido para los pajaricos. Puede ser que me estás demandando, "Ma, Julia, ¿cómo se hace paso 4? ¿Cómo se empieza a narrar las actividades diarias en ladino si de ahí no hablas la lengua?" Por exactamente esto estamos nosotros desarrollando recursos, tanto físicos como digitales, para apoyar a los que quieren anidar o hacer nidos en sus casas. Adentro de poco vamos a hablar de estos recursos. Os quiero presentar en primero al fundador del método de anidamiento en casa para lenguas en peligro y otras lenguas también. No fue idea mía, se llama el doctor Zik Zahir y es miembro de la comunidad indígena Puyallup en lo que ahora es Seattle y es lingüista y profesor de su lengua que se llama Lushootseed. También es muy caro amigo mío. Zig pasó 20 años dando clases más clásicas, clases normales a la comunidad, como nos conta aquí, aprobando diferentes métodos como Total Physical Response, inmersión y otros, mas siempre escapaba igual. Después de escapar la clase, sus elevos siempre se olvidaban lo que se tenían empezado porque, aparte de su clase, no tenían lugares o circunstancias que exigían el uso de la lengua, como dice aquí. De esta observación de Zig vino la idea de anidamiento en casa. Cabe hacer espacios donde hablamos regularmente, ¿no? Seguro debemos poder hablar en la calella, en las escuelas, en los restaurantes y cafés, el buró, ma la casa es un lugar donde pasamos mucho tiempo y tenemos el control, ¿no? Podemos meter un avisico que dice zona del ladino, podemos decidir de hablar la lengua que queremos allí, ma no cabe esperar a un encuentro o un programa para hablar, ¿no? Para tornar y escapar la historia de Zeke, después de muchos años dando clases normales, empezó a ayudar a sus elevos a hacer nidos en casa y según él, esto trocó todo para su comunidad y ahora la gente se empieza bueno la lengua y no se la olvida porque la están hablando regularmente en su vida diaria. Ancina, hay menester de clases, hay menester de nidos, hay menester de música, hay menester de un poco todo, ¿no? Ahora que tenemos bastante contexto, finalmente podemos hablar de nuestro proyecto que empezamos en verano de 2023 con Nessie Altaraz, un maravilloso activista y historiador que muchos de vosotros ya conocéis seguro. Pardon. Estamos empezando por crear recursos para el MUPAC o la cocina como el lugar del nido. Como ya expliqué un poquitico, es mejor empezar en una camareta que tiene actividades específicas que se puede empezar fácilmente, como lavarse las manos o lo que hacemos en el MUPAC. No quiere decir que tú no puedes escoger otra camareta con tu nido en tu casa y un día vamos a tener recursos, inshallah, para ti, para más camaretas, pero por ahora nos estamos enfocando en el MUPAC y porque nos place comer, seguro. ¿Cuáles son estos recursos? Estamos creando un sitio web, además de un kit físico de cartas para cada actividad en tu cocina que vamos a ver más de cerca en unos punticos. Nuestro contenido inicial vino del ladino estambulí, ma es nuestro voto a folgar el contenido para incluir más variedades de ladino. Vos vamos a decir cómo podéis contribuir a esta diversidad, que hay mucha gente aquí con conocimiento muy valoroso, ¿no? De muchos dialectos. Nessie y yo no somos hablantes nativos de ladino, seguro, y queríamos saber cómo los que crecieron con la lengua describen sus actividades en sus propios mupaques. Y queríamos planear
esto como la base del contenido que estamos desarrollando para otros elevos de la lengua como nosotros. Ahora, como este proyecto se trata de la casa, empezamos en la casa de Nessie, donde se engrandeció, que es en Estambul. Visitamos a varios hablantes en sus casas y cocinas, la primera visita que hicimos fue a sus nonos, Eliezer y Esther, que son preciosos y que hablan muy hermoso el ladino. Aquí estamos en la fotografía en Büyükada, donde van cada en verano y les demandamos que nos cantaran sus actividades diarias del MUPAC y que hicieran diálogos con Nessie. Y también visitemos a el maravilloso Izzet Bana. Y cuando escapimos de hacer interviews, transcribimos las grabaciones y los empleamos como la base del contenido que ahora vas a ver. Y esto es lo que tenemos hecho como la versión pilota del kit de anidamiento en casa. Esto incluye una carta para cada dominio. Esta carta es para lavarse las manos y tiene un buey, un tamaño que fácilmente se puede apegar a la pared, arriba del lavabo o la pila en tu casa para que la veas cuando vas a lavarte las manos, ¿no? Es un poco ansina la cartica. No sé si puedes ver que está blurry mi vídeo. Una grabación para cada dominio también. Y puedes ver que en la carta hay un código QR que se puede escanear para acceder a la grabación directamente de la carta. Estas grabaciones iniciales las hizo Nessie para el kit piloto y los metimos en SoundCloud, cuando tenemos el contenido final vamos a tener grabaciones de otras voces, sobre todo hablantes nativos, y van a estar en nuestro sitio web. Y voy a partajar el sitio web, que ahora es muy básico, tenemos el empecillo un poquitico más tarde. También hay carticas de vocabulario, flashcards en inglés, para los verbos importantes como nombres y verbos, que son más chicas, estas cartas son más chicas en Voy que las cartas de dominio, ¿no? Y vamos a ver más de cerca ahora una carta de dominio que es el corazón, diremos, del kit. Como ves, cada carta tiene un título, un chico imagen arriba en la coche y entre 8 y 12 frases para guiarte a narrar el dominio cuando tú lo haces en tu cocina. Debajo de las frases en ladino hay traducción en inglés y los colores de los verbos corresponden. Por ejemplo, en la frase 4, como ves, abro la fuente, abro está en marrón y debajo de esto I open está en marrón. La fuente es en verde, the faucet es en verde. Por ahora tenemos trasladaciones en inglés, si hay interés podemos hacer seguro a otras lenguas también. También hay un código QR, como dice, que va a ir a la grabación y el sitio web para que se pueda sentir cómo se pronuncian las frases. Esto solo es un modo de un dominio, lo que vamos a llamar la autonarración. Aquí nos contamos a nosotros mismos la acción de lavarse las manos y esto no es una actividad muy natural, seguro. Normalmente no me lavo las manos hablando sola en voz alta, es un modo muy efectivo para empezar a hablar en casa y vivir en la lengua, especialmente para los ayamis, ¿no? Los que están empezando a empezarse en la lengua. También incluimos cartas del dominio que son diálogos, ¿no? Que pueden ser empleados entre personas que moran en juntos o cuando vienen los musaferes en casa, puedes invitarlos a hablar contigo en tu nido. Yo hago esto en casa cuando vienen los musafires. Y la lengua seguro es esencialmente una cosa social, ¿no? Aunque estos diálogos son muy importantes. El modo de dominio que más me place es un cuadro, donde damos un poco de estructura para las frases, dejamos que puedas personalizar el dominio. Por ejemplo, para el dominio de hacer el desayuno, como ves aquí, puedes escoger las comidas y bebidas que comes y bebes tú, los lugares en tu mupac donde tomas los platos con los que vas a comer. Si hay algunos que tienen jugado en Mad Libs, es muy semejante, ¿no? Hinches los blancos con los que quieres meter. Y me placen los cuadros porque es muy importante que el nido nos ayude a vivir y hacer nuestras actividades diarias en la lengua, no solo practicar la lengua en un modo abstracto. Con el kit hicimos un proyecto piloto en la primera clase de ladino en la historia de UC Berkeley, que fue enseñada por Adam Mahler de Harvard.
Y desde febrero del año pasado, estos hermosos elevos y elevas que recibieron una carta nueva cada semana para traer a un nuevo dominio a sus mupaques. Y fue un placer ver cómo sus capacidades en la lengua florecieron a lo largo del semestre. Desde el proyecto piloto empezamos a desarrollar el sitio web que puedes ver aquí y lo voy a meter el atadillo en el chat. Vas a ver que es muy básico ahora. Solo ya hay un dominio, lavarse las manos, que está publicado, lo partagé para que veas más o menos cómo va a ser. Un spoiler. Estamos lanzando lo aquí, hay menester de mucho más labor. En el web final van a ver todos los dominios con grabaciones finales, explicaciones sobre variación lingüística, listas de vocabulario que empleamos y cartas descargables de baldes. Voy escapando ahora. ¿Cuáles son los pasos siguientes para que puedas acceder al proyecto? La demanda muy importante. Ahora, ainda estamos editando el contenido con un equipo de editores, algunos que están aquí. Y ahora ya hay algunos que ya hablaron este coloquio también. Y cuando esté pronto el contenido, vamos a hacer grabaciones finales, escapar el sitio web y adjuntar todo el contenido allí de balde públicamente, ¿no? Y finalmente publicar el kit físico y enviarlo a los que quieren. Estamos mirando de poder dar tantos kits de baldes como sea posible en demandando bursas, perdón, pero también es posible que vamos a poder venderlos por internet de modo que las paras van a ir a una organización separada. Estamos mirando posibilidades. Quería escapar con una invitación para colaborar con nosotros. Estamos empezando con un proyecto chico, ¿no? Empecimos en el MUPAC, con el ladino estambulí, en letras latinas, trasladado al inglés. Hay mucha riqueza que podemos ayudar y mucho que podemos hacer para apoyar estos recursos. Nos agradaría mucho que nos ayudes a meldar, editar y aprobar el kit, especialmente si hablas otro dialecto del ladino y sobre todo queremos que sea útil para la comunidad y para los que quieren empezarse en la lengua. Aquí tenéis mi adreso de email, donde nos podéis escribir también a Nessie si estás interesados y cuando está pronto para publicar vamos a anunciarlo en la comunidad y en otros lugares seguro. Os gracias a todos por estar aquí escuchando, sobre todo a los organizadores, Liliana, Marcel, todos de este maravilloso coloquio. Merci mucho. Merci, querida Julia. Siempre que siento de esto me traes algo de este maravilloso proyecto. Ah, Daisy, me parece que demandabas y usabas el jaguar. Y enjugar es un verbo para secar, ¿no? Cuando se seca las manos, después de lavarlas, también se puede enjugar las manos. Podemos meter y secar. Merci mucho, Julia. Ya ves que todos están entusiasmados por entrar. Vamos a hacer todo lo posible por eh, eh, dar un correcto atadillo a todos que quieren entrar. Como siempre, esta idea maravillosa del nido nos va a venir muy, muy bueno. Merci.